estudiantes de primer grado, es un gusto estar con ustedes en esta sesión titulada Decido de manera asertiva. Soy Francisco Flores y acompañaré a la maestra Daniela Ortiz para guiarlos en esta sesión de Formación Cívica y Ética. ¿Qué tal, Francisco? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a definir qué es la asertividad y analizar cómo construir una postura asertiva para tomar decisiones. Para lograr lo anterior, es recomendable que lleven a cabo las actividades que les iremos proponiendo. Les recuerdo la importancia de seguir cuidando nuestra salud y que es un compromiso y responsabilidad de todas y todos. Continúen con el uso del cubrebocas, laven con frecuencia sus manos y mantengan la sana distancia. Hacer tales acciones permitirá nuestro reencuentro más pronto en las aulas. Tengan a la mano su libro de texto, un cuaderno o blog, su lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, las preguntas y las reflexiones que surjan a partir del tema. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Comencemos. A lo largo de la vida, cada individuo va forjando su personalidad y va identificándose con ciertos grupos o personas que piensan igual o tienen formas similares de ver el mundo. Francisco, seguramente ya has identificado los grupos a los que perteneces, y ustedes en casa también. Cada uno ejerce una influencia en nuestra forma de ser, pensar y actuar. Pero ¿han pensado qué relación tiene eso con la asertividad? ¿Qué es la asertividad? ¿Cómo construir una postura asertiva? Antes de establecer una relación entre los grupos de influencia y la asertividad, realicemos una actividad. ¿Nos ayudas, Francisco? Claro, estoy listo. Dibujen o escriban su nombre en el centro de una hoja en blanco. Hagan 4 ramificaciones y al final de cada una anoten un grupo al que pertenezcan. Pueden ser sus amigos o amigas, su familia, sus vecinos o las personas del lugar donde viven. Estos son ejemplos muy generales, pero pueden escribirlos tan específicos como gusten y pueden ser diferentes a estos. Francisco, ¿quieres compartir lo que incluiste? Platícanos a qué grupos perteneces y por qué son una influencia positiva para ti. Con mucho gusto. En mi caso, puse al centro mi nombre y dibujé 4 círculos. En el primero incluí a mis padres, a mi hermana, porque considero que ejercen una mayor influencia en mí que el resto de mi familia, ya que casi no los veo. En el segundo círculo están mis amigos de la universidad. Considero que al haber estudiado la misma carrera tenemos muchas afinidades. Por lo tanto, con ellos puedo hablar de las dudas que tenga sobre las decisiones a tomar en mi trabajo. En el tercer círculo agregué a mis vecinos. Nos conocemos desde pequeños, nuestros gustos e intereses son diversos. Por lo tanto, con ellos puedo tener una perspectiva diferente y eso es una gran influencia al momento de tomar decisiones, ya que no las miro desde una única visión. Finalmente, en el cuarto círculo están mis compañeros del equipo de atletismo. La perseverancia que nos caracteriza es una buena influencia al momento de tomar decisiones. Muchas gracias, Francisco. Ha sido de gran ayuda la explicación que acabas de dar. En casa, reflexionen sobre la manera en la que esos grupos ejercen una influencia en ustedes. ¿Por qué consideran que han intervenido positivamente en sus decisiones? Es necesario pensar que la influencia de las personas o los grupos es algo en lo que nosotros también decidimos. Puede que, al aceptar dicha influencia, esta nos afecte de forma positiva o negativa. Por ejemplo, Francisco nos platicó sobre el equipo de atletismo del que forma parte. Si algunos de sus miembros no fueran perseverantes o no sintieran pasión por el deporte, ¿serían una influencia positiva para Francisco? No, ¿verdad? Lo anterior no significa que Francisco deba rechazarlos, sino que es necesario que identifique que pueden llegar a ser una influencia negativa y ser cauteloso al momento de considerar su perspectiva en la toma de decisiones. A partir del ejemplo anterior, ¿consideran que los grupos a los que pertenecen o un miembro de ellos de alguna forma han intervenido en sus decisiones? En el siguiente video escucharemos a 2 adolescentes, como ustedes, quienes dieron respuesta a esa pregunta. Influencias positivas en mis decisiones. Hace poco me dejaron de tener que explicar a qué grupos pertenecía. Identifiqué a mi familia, amigos, compañeros de la escuela y vecinos. Así que puedo responder que en cada uno de esos grupos hay personas que con su ejemplo y consejo me ayudan a tomar decisiones. Por lo tanto, considero que son influencias positivas. Soy parte de una familia grande, a pesar de ser hija única. Tengo muchas personas con las cuales hablar. Con mamá puedo platicar de todo. Me escucha y me da su punto de vista. No siempre estoy de acuerdo con ella,
pero tengo la confianza de decirlo y buscar más puntos de vista, como el de mi papá, tíos, tías, abuela, hasta el de mi primo menor que yo. Me parece que la clave está en escuchar y tomar lo mejor de las personas con las que convivo. Ser atenta a las decisiones que toman y responsabilidades que eso les conlleva. Eso me ha funcionado. Definitivamente mi mamá. Siempre le hablo lo que pienso y lo que siento. Me apoya y cuando considera que mis decisiones me pueden afectar, me aconseja y puedo buscar la mejor decisión. Además, hace un tiempo decidió retomar sus estudios y hace poco terminó su carrera profesional. No fue fácil. Se esforzó. Bueno, nos esforzamos. Porque tuvimos que dejar de hacer algunas cosas para ajustar nuestros gastos. Y tuvo que seguir trabajando para que pudiera pagar la universidad. Pero valió la pena. Me sentí orgulloso de acompañarla a su entrega de título. Por eso mi mamá siempre será un gran ejemplo y una influencia positiva para mis decisiones que tomo a diario. Como escuchamos, hay personas que con su consejo o con la manera en la que toman decisiones sirven de ejemplo al momento de tomar decisiones propias. Alex enfatizó la influencia positiva de su mamá, quien le da un punto de vista sin la intención de imponer lo que ella piensa o quiere. Melissa nos compartió la manera como logra verse beneficiada en cada uno de los grupos de los que forma parte, siempre partiendo de la confianza y seguridad de que puede expresarse y ser escuchada. Sin embargo, también existen influencias que afectan o ponen en riesgo nuestro bienestar, y si no somos cuidadosas y cuidadosos al analizar qué hacer o cómo reaccionar ante este tipo de influencias, a pesar de que sea una persona a quien admiramos o apreciamos, corremos el riesgo de permitir que ejerza una presión para hacer algo que no deseamos. Reflexionemos, Francisco, y ustedes en casa también. ¿Alguna vez se han sentido presionadas o presionados para hacer algo? ¿Han hecho alguna actividad para caerle bien a alguien o para no tener problemas, pero no era algo que ustedes realmente quisieran? Sí, aunque no lo parezca, estas situaciones son más comunes de lo que pensamos. Muchas veces la presión, la vergüenza o evitar decir no hace que tomemos decisiones con las que no siempre estamos de acuerdo. Es cierto todo lo que comentas, Francisco. Revisen nuevamente el esquema que realizaron y reflexionen sobre la influencia que han tenido en sus decisiones los grupos a los que pertenecen. Ténganlo presente durante la transmisión de los siguientes videos, que nos ayudarán a comenzar a dialogar acerca del significado de la asertividad. Si quieres ser parte de la banda, le tienes que esconder la mochila. Pero, ¿y si me ven? Si quieres pertenecer a esta banda, tienes que demostrar que tienes lo necesario. Lo tienes que hacer. Pero eso no está bien. Tú decides. Está bien. Evita ser parte de un acto de abuso. Si quieres ser parte de la banda, le tienes que esconder la mochila. Yo no voy a hacer eso. Si quieres pertenecer a esta banda, tienes que demostrar que tienes lo necesario. Lo tienes que hacer. ¿Y qué ganamos con eso? ¿No está bien? Tú decides. No. Ya lo pensé. Yo no le entro. La decisión está en ti. Ser parte de una acción incorrecta te hace cómplice. Si no me haces la tarea, les voy a contar a todos una historia que hable muy mal de ti. No te va a convenir. No hagas eso. Mañana te traigo la tarea hecha. Ya vete. Déjame en paz. Evita tomar decisiones en un estado emocional alterado. Aclara de manera adecuada la situación conflictiva. Si no me haces la tarea, les voy a contar a todos una historia que hable muy mal de ti. No te va a convenir. Eres un abusivo. No lo voy a permitir. Yo sé quién soy y lo que valgo y con tus amenazas no vas a lograr que te haga la tarea. Y si andas diciendo mentiras de mí, le voy a contar al profesor y a mis papás que me quisiste chantajear. No permitas que nadie te presione ni te manipule para hacer algo que tú no quieres.
Intenta resolver los conflictos en forma asertiva. Si no lo logras, pide el apoyo de algún adulto en quien confíes. Ser asertiva o asertivo significa mantener un comportamiento equilibrado entre la agresividad y la pasividad. Esto implica la capacidad para defender y expresar los propios derechos, opiniones y sentimientos, al mismo tiempo que se respeta a los demás con sus opiniones y derechos. En el primer video, el adolescente que estaba siendo incitado a realizar acciones negativas al principio respondió de manera asertiva. No lo hizo, quizá por el temor a no pertenecer a determinado grupo. Pero después de reflexionar e identificar las posibles consecuencias de sus actos, dijo con firmeza que no, explicando las razones de su decisión. Lo mismo pudimos observar en el caso de la adolescente, quien sentía miedo y sin controlar sus emociones antes de tomar una decisión, podría haber aceptado lo que solicitaba su compañero. Sin embargo, al tomar un momento para respirar y pensar cuál era su mejor opción, optó por lo mejor para ella, sin dejar que otros influyeran en su decisión. Muy bien. Entonces, ser asertivo también significa decir no claramente y mantenerlo, así como aceptar que alguien te pueda decir no. Así es, Francisco. Se trata de hacer frente a la presión de grupo y evitar situaciones en las cuales nos coaccionan para que adoptemos comportamientos que pueden poner en riesgo nuestro bienestar integral. Ser asertiva o asertivo también implica que en ciertas circunstancias de presión se procure demorar la toma de decisiones y la actuación hasta sentirse preparado y así evitar responder por presión. Francisco, es el momento de la sección La Voz de la Juventud. Acompáñame a oír las voces de Pedro y Luz, quienes nos comparten su experiencia respecto de la influencia de otros en sus decisiones. Escuchemos a Pedro. Cuando deseé unirme a un grupo de baile urbano, me pedían que fuera agresivo con los competidores, y lo hice. Cuando llegaron a solicitarme que me peleara a golpes, estuve a punto de hacerlo, pero me arrepentí al momento, por considerar que agredir a otro o que otro me agrediera no era lo correcto, y ahora sé que fue la decisión correcta. ¿Les ha pasado algo similar a Pedro? ¿En qué situaciones han tomado decisiones a partir de la influencia de otras personas? ¿Han tomado decisiones para agradar a otras y otros, aunque vayan en contra de lo que quieren o piensan? Por favor, reflexionen sobre estas preguntas y al concluir el programa, escriban sus respuestas en el cuaderno. Intenten ser honestas y honestos consigo mismos. Es información que ayudará a su crecimiento personal. Anotaré mis respuestas. Mientras tanto, escuchemos a Luz. En casa no me permitían salir después de las 8 de la noche y mis amigas de la escuela organizaban fiestas cada fin de semana, que empezaban justo a las 8. En una ocasión me pidieron que saliera a escondidas y lo hice. Al regresar caminando en la madrugada, una patrulla nos detuvo y querían acusar a nuestros padres de no cuidar nuestra integridad al dejarnos caminar solos en la madrugada. Pero fui yo quien no cuidó de mí misma, dejándome llevar por las influencias negativas. ¿La decisión que tomó Luz solo la afectó a ella? ¿Han tomado decisiones que afectan a otras u otros? Piensen en sus respuestas y agréguenlas junto a lo que escriban respecto del audio de Pedro. Hay ocasiones en las que miembros de grupos cercanos, como las y los compañeros de la escuela, incitan a realizar acciones que podrían afectarnos o ponernos en una situación de riesgo, tales como fumar o consumir bebidas alcohólicas, entre otras. Ante ellas hay varias alternativas para decidir. Por un lado, las relacionadas con hacer todo lo que solicitan para evitar contradecir al grupo. Por otro, al reaccionar de manera violenta, negándonos a hacer algo que no deseamos. O bien, argumentar por qué no lo haríamos y expresar que el negarnos no tiene por qué afectar la pertenencia al grupo. Miremos más de cerca las posibles reacciones que se pueden tener ante las situaciones mencionadas. Se puede presentar una actitud pasiva al aceptar todo lo que otras y otros dicen o hacen, por miedo al rechazo o a dejar de pertenecer a determinado grupo. O mostrar una actitud violenta que implica reaccionar de manera agresiva para negarse a llevar a cabo algo que no se desea. O actuar de manera asertiva, al reaccionar de acuerdo con lo que se desea, argumentando y evitando dañar la integridad de otros. Ejemplificando lo anterior, en la tabla que se les presenta pueden observar una situación en la que se invita a un adolescente a participar en el juego de ruleta de besos. En la reacción pasiva, el adolescente participa en el juego a pesar de que no desea hacerlo, pero tiene miedo a que lo rechacen y no lo vuelvan a invitar a jugar.
En la segunda reacción, se niega con violencia a participar y agrede verbalmente a quienes lo invitan y a los que sí aceptan participar en el juego. Finalmente, en la reacción asertiva, el adolescente es firme al expresar que no desea jugar y explica que no es un juego que sea de su agrado. ¿Cuál consideran que es la reacción adecuada? Es importante aprender a decir que no, cuando no deseamos hacer o decir algo que otros nos piden, pero también es importante hacerlo de una manera asertiva, sin dañar la integridad de otras personas. Pero, ¿cómo podemos comunicarnos con otros de manera asertiva? Excelente pregunta. La comunicación asertiva implica ser honesta u honesto. En grados anteriores realizaron ejercicios de introspección y autoconocimiento, que tenían la finalidad de que conocieran más acerca de ustedes mismos, lo que les gusta, aquello que no les agrada, así como las emociones que experimentan en determinada situación, para saber cómo reaccionar y qué decir sin ofender a otras u otros. Ser oportuna u oportuno implica buscar el momento adecuado para entablar una conversación, procurando usar un tono prudente y apropiado al lugar y persona o personas con quienes conversamos. Ser clara o claro. Al ser honestas u honestos con ustedes mismos, lograrán tener claro el mensaje que desean transmitir, evitando que sea confuso o complejo. Ser directa o directo. Al tener claridad en el mensaje, podrán transmitirlo sin rodeos. Así quienes participan en la comunicación tendrán menos dudas al respecto de lo que están expresando. Ser empática o empático. Para que la comunicación sea efectiva, se necesita que las partes involucradas comprendan la perspectiva de las otras personas. Ser atenta o atento. Para lograr la empatía, es indispensable escuchar y prestar atención a lo que las personas nos dicen, sin interrumpir los turnos para hablar. Si tienen algo que responder, esperen a que sea su turno para hablar. Muchas gracias, maestra. Acompáñenos a revisar el siguiente video. Pongan atención a las características de la comunicación que en él se mencionan para que podamos relacionarlas con lo que hemos conversado. El tono de voz y las palabras mismas que se escogen para decir algo marcan la diferencia entre una buena o mala comunicación. Además, nuestro cuerpo también habla. Casi un 80% de nuestra comunicación con los demás la realizamos a través de canales no verbales como el contacto visual, los gestos y los movimientos corporales. Para que la comunicación sea efectiva, los mensajes verbales deben estar apoyados por los no verbales y coincidir entre sí. La comunicación efectiva es un tipo de relación asertiva y que entendemos como un equilibrio en las formas de interacción, que se puede lograr a pesar de los roles de tipo pasivo, agresivo y pasivo-agresivo que adopta alguien al contacto con otra persona. La comunicación asertiva requiere de componentes como son la expresión, ya sea positiva o negativa, de manera directa, honesta y clara, de los sentimientos, pensamientos, necesidades y opiniones. Claro. Oye, ¿y ahora tú? ¿Qué te traes? Algo bien gacho. Lo anterior sucede sin herir, humillar o faltarle al respeto de manera intencional a la otra persona. Por tales argumentos se le considera diferente de la llamada franqueza agresiva. Esto lo vamos a arreglar en el salón de clases de la mejor manera. En este tipo de comunicación es importante lo que se dice, cómo se dice y dónde se dice. Para lograr la asertividad será necesario escuchar, dejar hablar, no juzgar, ser flexible y razonable. A lo anterior, debemos sumar una disposición para lograr acuerdos, manejo del enojo propio o de la otra persona, tolerancia a la frustración, serenidad ante las críticas y reconocimiento de los errores. Palabras no valgan. Apúrate ya, tortuga. Las habilidades expuestas ayudan a canalizar de manera adecuada las emociones. A partir de lo que ya habíamos revisado sobre la comunicación asertiva y de las características que vimos en el video, revisen los siguientes mensajes y transfórmelos. El diálogo se lleva a cabo entre dos amigos, al término de la clase de formación cívica y ética, donde la maestra o maestro pide a los alumnos del grupo visitar una comunidad y preguntar a las personas si consideran que sus autoridades garantizan el ejercicio de sus derechos humanos. Leamos los mensajes.
¿Me ayudas, Francisco? Claro que sí. Amigo 1, ya te dije que me acompañes, y si no lo haces, le diré a la maestra que te repruebe. Así que tú sabes. Amigo 2, pero no me dejaste explicar. Yo, es que no sé cómo decirte que, es que escuché que ese es un lugar peligroso. En una hoja o en su cuaderno, escriban cómo cambiarían los mensajes para lograr que sean acordes con la comunicación asertiva. Les tengo una propuesta. Revisémosla juntos. Amigo 1, no quiero ir solo. Te pido que me acompañes y así podemos apoyarnos ante cualquier situación que se presente. Amigo 2, puede ser peligroso para ambos. Es mejor no ir. Sugiero preguntar a la maestra y si hay otro lugar en el que podamos pedir información. Muchas gracias. ¿Qué les parece ese ajuste de mensajes? ¿Sugieren algo similar? Si no es así, no importa. Hay varias alternativas para adecuar los mensajes, siempre considerando los elementos de la comunicación asertiva. Recuerden una conversación que hayan tenido en los últimos días y en la que no lograron explicar lo que sentían o pensaban. Traten de transformar sus mensajes a partir de lo que revisamos de la comunicación asertiva. Escriban los ajustes que consideren necesarios para que los tengan presentes en futuras conversaciones. Al escribir lo que pensamos, podemos clarificar nuestras ideas. Así es más sencillo verificar que las decisiones son asertivas, si estamos siendo pasivos o reaccionando con violencia. A lo largo de la sesión, les he invitado a analizar diversas situaciones que implican desafíos para tomar decisiones asertivas. Han tenido oportunidad de reflexionar en principios como el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos, en la importancia de realizar acciones en favor de otras personas, sin ponerse ustedes en riesgo, en controlar sus emociones para evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad como personas y las de las y los demás, e inducir el control de las emociones de las y los demás para tomar decisiones por medio de la comunicación asertiva. Incluso en acudir a personas adultas para contar experiencias que les permitan poder decidir. Cuentan ya con algunas herramientas para construir una postura asertiva ante situaciones desafiantes para la toma de decisiones. Están listas y listos para seguir reflexionando acerca de situaciones por las que han pasado. Si su postura no fue asertiva en ese momento, no es tarde. Todavía pueden analizar de qué manera pueden dar solución a eso. En caso de que ahora estén pasando por alguna situación, seguramente podrán tomar decisiones en beneficio de todas las partes. Muchas gracias, maestra Daniela Ortiz, por habernos guiado en este tema. Recuerden, cuando tengan dudas sobre lo que otros les piden o si tratan de influir en ustedes, tomen un tiempo para respirar, clarificar sus ideas y construir el mensaje que desean transmitir. Incluso, si tienen la posibilidad, dialóguenlo con alguien de su total confianza para que escuchen otra perspectiva de la situación. De esta manera contarán con elementos suficientes para decidir a partir de una postura asertiva. Agradezco mucho su atención. Nos vemos pronto. Si tiene